Hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos adelante en esta serie de Cristo y la Iglesia. El cristianismo religioso no enfoca ni predica, tal vez porque no ha visto el evangelio completo. Los fundamentalistas, o los que se hacen llamar fundamentalistas, hacen énfasis en las doctrinas, todo es conocimiento. El movimiento pentecostal recalca el hablar en lengua. Hasta cierto punto los dos grupos practican la sanidad de enfermedades, el echar fuera demonios, pero ni el cristianismo fundamentalista ni el movimiento pentecostal predican el evangelio completo de Romanos, sino más bien el evangelio revelado según los 4 evangelios. El evangelio predicado por la mayor parte de los cristianos puede ser considerado como un evangelio de transición y no un evangelio completo. Quiere el Eterno, hermano, ayudarnos para que seamos de aquellos que vivan y prediquen el evangelio revelado en Romanos a fin de llegar al destino de este recorrido. Debemos preguntarnos con mucha seriedad cuál evangelio predicamos, cuál evangelio presentamos a los demás, cuál anunciamos. Debiéramos estar claros de ese tipo de evangelio que predicamos. Predicamos o anunciamos el evangelio de echar fuera demonios, de hacer sanidades, de realizar milagros y de exponer doctrinas, o predicamos el evangelio de la vida al anunciar las inescrutables riquezas de Cristo como evangelio. El apóstol Pablo en Efesios 3:8 dijo que a mí, que soy el más pequeño, o menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O, otra versión dice, las inescrutables riquezas de Cristo como evangelio. Esto indica que Pablo no predicó el evangelio de echar fuera demonios, hacer enfermedades, hacer sanidades, hacer milagros o exponer doctrina. Él predicó la impartición de las inescrutables riquezas de Cristo, aunque lo vemos en un momento determinado echando fuera algún demonio. Por eso queremos mirar el evangelio presente en el libro de Romanos. Vimos en el audio anterior que este evangelio incluye la justificación, la santificación, el cuerpo de Cristo y las iglesias locales. Este evangelio comienza con los pecadores y concluye con las iglesias locales como la expresión del cuerpo de Cristo. Romanos 1 declara que la humanidad caída se halla bajo la condenación de Dios, por lo cual todos somos pecadores. Sin embargo, mediante el proceso de justificación, santificación y transformación, los pecadores llegan a ser el cuerpo de Cristo. Finalmente, el capítulo 16 nos habla de los pecadores. El capítulo 16 ya no habla de los pecadores, pues los creyentes han llegado a ser una iglesia local que se manifiesta en las diferentes localidades, cualquiera que sea la expresión de esos 2 o 3. Ahora son la expresión corporativa de Dios. Este es el evangelio completo revelado en Romanos, y este es el evangelio que Pablo predicó según la gracia que le había sido dada, como él mismo aclaró en Efesios 3:8. Si predicamos el evangelio o enfocamos allí en lo que fue el evangelio anunciado en los 4 evangelios, nos quedaremos y dejaremos las personas que escuchan en un periodo de transición. Creemos que esto es parte de lo que hemos visto en la práctica, en la vida de la iglesia. ¿Por qué no avanzamos hacia un nivel más según la salvación de Dios? Aunque el periodo de transición es mejor, o era mejor que la ley, no se halla por completo en la era de la gracia, ni puede alcanzar el propósito de la salvación de Dios. Sin embargo, si predicamos el evangelio revelado en Romanos, estaremos en la era de la gracia y avanzaremos de etapa en etapa, de estación en estación, en cuanto al propósito de la salvación de Dios. Durante el tiempo del apóstol Pablo, la era que él vivió, las iglesias fueron introducidas en el propósito de la salvación de Dios. Pero esta maravillosa condición, amado, fue pasajera. Y muy pronto, usted puede leer segunda de Timoteo 1:15 y segunda de Timoteo 4:10 y el 16, y va a ver esto. Muy pronto esta condición fue dañada. Para el tiempo del martirio del apóstol Pablo, alrededor del año 67 después de Cristo, las iglesias decayeron y se degradaron.
un cuarto de siglo después que la visión del apóstol Pablo, un cuarto de siglo después de su martirio, la visión de Pablo había prácticamente desaparecido. Fue entonces que Juan comenzó a arreglar, podemos decir, a corregir, a componer. Es decir, Juan hace una obra, podemos llamarle reparadora, remendadora, reforzando el evangelio según su origen, tratando de parar y llevar por el destino adecuado, tratando de parar la degradación y regresar el evangelio al propósito original. El evangelio de Juan, sus epístolas y Apocalipsis fueron escritos por Juan alrededor del año 90 después de Cristo. O sea que estamos hablando de unos 30 años después que había ya escrito el apóstol Pablo. La revelación divina fue completada mediante el misterio de Pablo, pero fue dañada debido a la degradación de la iglesia. Después de un cuarto de siglo, Dios usa ahora a Juan para que pudiera hacer esa obra correctora del desvío del diseño original, y como resultado algunos aspectos de la revelación divina se volvieron incluso mucho más sólidos que antes. Podemos decir que en una revelación superior a lo que Pablo vio. Vamos a revisar algunos de estos detalles. En Apocalipsis, Juan revela que el Espíritu es ahora los 7 espíritus, que podemos decir que es el Espíritu, pero ahora 7 veces intensificado. Apocalipsis 1.4, Apocalipsis 3.1, Apocalipsis 4.5, Apocalipsis 5.6. Juan también revela que las iglesias locales son candeleros de oro. Apocalipsis 1.12, 1.20. Esta revelación indica una intensificación. Tenemos que ver que no solamente nos hallamos en la visión completa que el apóstol Pablo recibió, sino también en la visión ahora reforzada que Juan recibe. La visión de Juan no solo corresponde plenamente con la visión del apóstol Pablo, creemos que es incluso más poderosa que la visión del apóstol Pablo. Después de la muerte de Juan, a principios del segundo siglo, la revelación divina de nuevo estaba casi perdida por causa de muchas contiendas doctrinales con respecto a la persona de Cristo y a la Trinidad divina. Mantenga esto en mente, hermano. Cíclicamente, rápidamente, la revelación divina tiende a pervertirse. Algunos decían en aquella época que Cristo es Dios, no hombre. Otros decían que Cristo es hombre, no Dios. Otros incluso decían que Cristo no era completamente Dios, ni tampoco completamente hombre. Y estas enseñanzas sobre la persona de Cristo, cuando Dios fue abriendo los ojos a medida que el tiempo fue pasando, vemos que eran herejías. ¿En qué terminaron? En batallas por la verdad. ¿Ve esta trampa? Aparentemente la disputa respecto a la persona de Cristo era una manera de los cristianos de salvaguardar la verdad, como una protección de la fe, y empezaron a contender por la verdad. Sin embargo, cuando los cristianos cayeron en contiendas doctrinales, ¿qué pasó? Se dividieron. Ahora estaban metidos en la trampa. Dejaron de prestar atención a la verdad de la vida y a la experiencia de la vida. Ahora cada uno se dedicó a defender su verdad. La atención ya no estuvo en Cristo. La atención ya no estaba en la vida ni en la experiencia de la vida. Y así surgieron grupos dados a esa misma tarea. Cada uno fue reclutando sus personas, con el consecuente surgimiento de más y más grupos. Algunos de ellos, hermanos, fueron tan lejos a punto de querer imponer su verdad por la fuerza. Ellos no conocían, no vieron el cuerpo de Cristo, ni veían la revelación y la luz acerca de las iglesias locales. En el año 306 después de Cristo, Constantino llega a ser el emperador de Roma, con el fin de detener los debates religiosos que existían entre los cristianos y para mantener supuestamente la paz y el orden en el Imperio Romano. Él convocó a los grandes maestros de la Biblia y sostuvo con ellos lo que se conoce como el Concilio de Nicea, que fue en el año 325 después de Cristo. Este concilio produjo un credo que se conoce como el Credo de Nicea, el cual aún se recita en la Iglesia Católica Romana y en muchas de las denominaciones protestantes originales. Entre el 325 y el 570, por casi 250 años,
los concilios se pusieron de moda. Tomaron lugar muchos concilios tratando de buscar acuerdos y numerosos asuntos acerca de la verdad fueron resueltos en ellos, casi como acuerdos políticos. Aunque Constantino el Grande fue considerado líder del cristianismo, también retuvo el título un título pagano del pontífice máximo, valiéndose del dinero, el vestido y muchas otras cosas materiales. Animó a muchos inconversos a bautizarse e hizo del cristianismo una religión o la religión estatal. De esta manera corrompió la iglesia e introdujo en ella muchas costumbres paganas de las naciones. Esta era la condición externa de la iglesia en aquel tiempo. Sin embargo, algunos hombres piadosos no aprobaron dichas acciones y se reunían en secreto para salvaguardar la verdad. No obstante, la iglesia del Señor sobre la tierra ahora estaba completamente dividida y corrompida. Estamos hablando de alrededor del año 590 después de Cristo. Allí oficialmente en el 590 el papado fue establecido formalmente y la autoridad del Papa es reconocida y confirmada. Por consiguiente, la Iglesia Católica Romana o la Iglesia Romana, conocida también como la Iglesia Católica Romana. La palabra católico recuerda que significa universal. La Iglesia Católica Romana le prohibió lo que ellos llamaron el laicado a los vulgares de la iglesia leer la Biblia. Solo le estaba permitido al clero, la gente especial, y únicamente deberían leerla conforme a las interpretaciones del Papa. De manera que la Biblia permaneció cerrada hasta que viene la Reforma a comienzos del año 1500. La Biblia, amados, estuvo cerrada por 10 siglos. Estamos hablando de 1000 años. Los historiadores reconocen este periodo de la Edad Media como el periodo de la Edad Oscura, puesto que la verdad y la luz encerradas en la Biblia ahora permanecieron completamente encerradas. Estaban allí, pero encerradas. Por consiguiente, todo el mundo cayó en una oscuridad espiritual. La Reforma comenzó a finales del siglo XV. Martín Lutero y otros hombres con él recobraron la verdad de la justificación por la fe y abrieron la Biblia. Por consiguiente, la Biblia vino a ser de ahí en adelante un libro abierto, y así es la manera en que Dios históricamente ha ido trayendo la iglesia al curso de lo que Él quiere para cumplir su propósito. Después de la Reforma, algunos que amaron la verdad descubrieron muchas verdades en la Escritura y estuvieron dispuestos a vivir lo que ellos veían. Así que se establecieron muchas congregaciones independientes que no estaban inclusive de acuerdo con las iglesias de la Reforma, porque las iglesias de la Reforma terminaron casi todas siendo iglesias de Estado, lo mismo que ellos criticaron de la Iglesia Católica. Tales congregaciones fueron el comienzo de las denominaciones del presente. O sea, ellos no estuvieron de acuerdo plenamente con la Reforma, empezaron a establecer un grupo, de ese grupo pues a juntar personas, esas personas se convirtieron en una denominación. Esas son las denominaciones presentes, casi todas se originan allí. Y cada uno de esos grupos fueron viendo alguna de esas verdades. Esa es la manera en que Dios, de nuevo, ha venido restaurando la iglesia. Por ejemplo, algunos vieron la verdad del bautismo, según la Escritura, que se realiza por la inmersión en el agua, no por rociamiento. Y conforme a esta luz, ellos practicaron el bautismo por inmersión en agua. Eso dio como resultado a la Juana Bautista y después como resultado a la Iglesia Bautista. Otros vieron la verdad de que la iglesia es gobernada por los ancianos. Así que ellos predicaron esta verdad, lo cual resultó en la iglesia presbiteriana. Y le dan la importancia al presbiterio. La iglesia wesleyana o la iglesia metodista, la misma, es el resultado de la enseñanza de John Wesley. El término metodista proviene de eso, de método, y se refiere al seguimiento de métodos. Wesley en lo personal era muy metodista, de muchos métodos y reglamentos. Los creyentes que formaron la iglesia metodista valoraban altamente la disciplina y lo externo, y vieron estrictamente, y la verdad que vivieron ellos personalmente estrictamente por las normas de una vida santa.
Sin embargo, les hacía falta el conocimiento y la visión genuino con relación a Cristo, la vida y la iglesia. La reforma no avivó a la iglesia, amados hermanos. Vamos a continuar esto en el próximo audio. Gracias y paz del Señor.